Te estaba consultando, Héctor, respecto de otra cosa que hablamos en su momento, que tenía que ver más con tu trabajo docente, y hay dos cosas que me parecieron muy interesantes que me dijiste en aquel momento, ¿no? Por un lado, esta idea de no trabajar con los alumnos dando tanto contenidos o programas, sino viendo que ellos vean en el docente un ejemplo a seguir respecto de su propia producción. Y vos me decías hacer que hagan, es decir, no que repitan, no que observen pasivamente, sino que incentivarlos a producir algo que eventualmente es una consecuencia de lo que ven en su propio docente, en este caso vos como escritor y músico. Y por otro lado, me comentabas, si no recuerdo mal, que a veces interpretaban o tocaban tus propias obras, ¿no? Sí. Y que eso podía conllevar al principio una pequeña dificultad porque vos lo hacías, y tomo tu idea, salir del estereotipo, es decir, que abandonen las formas habituales y más sencillas y que se involucren con otro tipo de creaciones, de composiciones o de autores o de lo que fuere, que quizás no tienen tan a la mano, que ese también era en parte el trabajo docente, o sea, hacerles llegar estas otras manifestaciones artísticas que por ahí, por su edad, no tienen tan cerca, ¿no? Sí. Bueno, esto de lo último es, siempre me preocupé, sí, que no repitan, porque el gusto es algo que se va formando, que se va puliendo y se va cultivando, pero el gusto nadie puede decir, a vos te tiene que gustar esta música o esta. No se puede imponer. No se puede imponer. Pero vos para cultivar el gusto tenés que escuchar mucho. Tenés que escuchar mucho y diverso. Si te quedaste con un tipo de repertorio, y bueno, no, ahí puede ser que tengas la suerte, pero inclusive, mira, el mismo Barenboim dice, en un momento de sus escritos, dice, si uno no escuchó Béla Bartók o algo que le contradice los patrones estéticos que tiene, que cuestione lo que uno tiene incorporado, difícilmente va a escuchar bien a Beethoven. Claro. Fíjate. Y en este momento Beethoven, bueno, es conocido por todo el mundo y todo el mundo dice, bueno, qué grande Beethoven, pero hay que ver en ese momento. Claro. Y bueno, eso con respecto a las clases, siempre traté un poco de abrir el panorama de que escuchen música, ponele de la India, de la China, de la quebrada de Humahuaca, el cante jondo, el blues. Claro. Es decir, música entre sí no tiene mucho que ver, pero tiene la cosa de raíz, la cosa raigal, ¿viste? Que es importante. Y con eso se va haciendo con un repertorio se trabaja el gusto. Claro. Pero tenés que encontrar la gente dispuesta para eso, obviamente. Claro. Bueno, después con el coro del Almirante, que lo tuve 30 años, con ese coro sí, hice cosas, digamos, siempre lo sometía al juicio de ellos. Yo les decía, mira, hice esta pieza, con letra y con esta letra y esta música. Si me la aceptan, la cantamos. Si no, no. Por lo menos al principio fue así, después ya me acostumbré, ¿viste? No, pero es una práctica muy interesante. Y eso lo grabamos, ¿no? Hicimos grabaciones. Es el CD que está por ahí, bueno, después lo vamos a ver en todo caso. No, decía que es una práctica muy interesante porque ahí me parece que hay, si queremos, yo no estoy muy de acuerdo tampoco, pero con la idea de ejemplo en el sentido de que el docente no es un tipo que repite cosas, sino que es un tipo que produce dentro de su área de interés obras o lo que fuese. Bueno, y en algún momento, no sabemos bien cómo, surgió el artista plástico también, digamos, ¿no? Esta idea de, como si todo lo demás fuese poco. Bueno, recién decías en el bloque anterior que había una especie de, eso es una idea interesante, ¿no? Una especie de traducción o de interpretación visual de una música. Sí. ¿Es así como surge en tu caso? Y sí, por ejemplo, hay cosas que son maravillosas. Vos escuchás música de un compositor impresionista, como Debussy, como Ravel, y tenés un cuadro de Monet o de Manet, y la correspondencia es término a término. Claro. Y es así, no es porque yo lo diga, yo he hecho experiencias, a ver, de 3 ejemplos, ¿qué música se corresponde con
Claro. Con tal imagen. Tenés que ser bastante preciso. Sí, sí, claro. Por ejemplo, todo ese mundo difuso del impresionismo, todo ese clima, está en lo sonoro. Claro. Son masas sonoras que se van... Qué interesante, sí, la idea de las correspondencias. Claro, ¿no? Hay... Después tenés, por ejemplo, un pintor donde está muy marcado todo lo que es angular, todo lo que es la imagen muy marcada, muy separada, el contorno es muy definido, y buscate algo de Bela Bartók, de Stravinsky, para decir, Ingres, por ejemplo, un pintor del clasicismo, con una sonata de Mozart. Claro. O sea, no son combinaciones arbitrarias porque uno lo diga, sino que son... Sí, sí. Es como que la vista hace que se evoquen cuestiones auditivas y viceversa, ¿no? Y corresponde, supongo, también a una época y a un modo de entender el arte, digamos. Exactamente, ¿no? Eso te muestra cómo, los momentos históricos tienen cada uno su manera de expresarse. Bien, antes de pasar a los comentarios del libro, porque lamentablemente tenemos solo 2 bloques, Héctor, quería hacerte 2 preguntas que vienen, es algo que empezamos a hacer la semana pasada, vienen de algo que se llama el cuestionario Proust, ¿no? Que es un cuestionario que respondió Marcel Proust cuando era joven en su momento, y que en el siglo XX un periodista francés, cuyo nombre no recuerdo y no voy a recordar, empezó a utilizar como si fuese una suerte de cuestionario patrón, basándose en las preguntas que había respondido Proust para aplicarlo a diversos entrevistados en diversas situaciones, ¿no? Entonces yo lo que hago es tomar 2 de esas preguntas, que son, ¿cuál sería el principal rasgo de tu carácter y cuál es tu ocupación favorita? Si se puede sintetizar. Bueno, empezaría con la segunda. Mi ocupación favorita, y de todas las actividades, pintura, música, y lo que a mí más me colma o satisface es escribir un buen poema, sea soneto o no lo sea. Y yo me doy cuenta cuando hace clic, cuando aparece esa cosa, sobre todo en el final, porque esa cosa inexplicable. Sí, pero en el final hay que batallarla, porque vos hiciste toda una construcción y en el final se te derrumba, viene todo abajo. Claro. Entonces, es como una alegría muy, muy profunda la que siento cuando digo, bueno, se dijo lo que había que decir, no lo dije yo, se dijo. Eso es algo que yo desde mi lugar, digamos, comparto, porque a veces, bueno, ahí hay una cosa que es la distancia entre lo que uno quiere hacer y lo que efectivamente hace, y a veces pareciera que se achica esa distancia, que uno encuentra, no sé, esa imagen, esa metáfora, Claro. Es como que le da lugar a eso que tiene que venir. A veces hay que hacer mucho silencio para eso, ¿no? Bien, y antes de pasar a la segunda, déjame hacerte una pequeña consulta. Respecto de tus métodos de trabajo, porque digamos, esta amplitud de intereses, por llamarlo de esta manera, bueno, supongo que requiere algún tipo de organización, o vas guiándote por tus pulsiones del momento, digamos. Sí. Voy por pulsiones del momento, pero tengo un cierto, digamos, si yo lo pienso, tengo un orden. Claro. Hay como un hilo conductor. Pero, digamos, hay momentos en los que estoy más metido en una idea musical, claro. en una idea digamos, de imagen. Y la parte, como te digo, como me gusta mucho caminar, la parte de la somatización rítmica me lleva a la palabra y a la poesía, y eso puede surgir en cualquier momento. Claro, porque aparte hay otra cosa que tiene que ver con los procesos internos, es algo que no funciona mecánicamente, digamos. No podés imponer. No podés decir, bueno, de 8 a 10 de la mañana no funciona de esa manera, ¿no? Claro. Bien, ¿y principal rasgo de tu carácter, digamos? Sí. Pero acá es un trabajo de autoanálisis. Mirá, el principal rasgo de mi carácter, digamos, lo que a mí más me es afín, es ese tipo de literatura que, digamos, que valora el mundo silencioso. El asombro, lo profundo, vamos a decirlo así, lo profundo. Para trabajar con lo profundo vos tenés que
digamos, desalojarte de superficie. Claro. Hacerle lugar. Hacerle lugar. Claro. Y eso es una tarea, digamos, que va llevando su tiempo, ¿no? Sí, sí, y aparte acercarse a las grandes obras claro. de la música, qué sé yo, también requiere una predisposición, digamos, particular. Uno claro. no puede, en cualquier momento del día, digo, hay mira, una me hacías acordar de unos versos de Machado. Bien. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Quien habla solo espera hablar a Dios un día. Mi soliloquio es plática con este buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Qué bueno. Entonces, soliloquio, el monólogo interior. Converso con el hombre que siempre... Yo diría que ese es contesta la pregunta, la contesta Machado. La contesta, por algo me la acuerdo de memoria. La contesta muy bien. Bueno, Héctor, vamos a mencionar, no sé cómo estaremos de tiempo, pero vamos a mencionar algunos libros. Bueno, hablábamos, si querés me los vas pasando y yo los voy a ir mostrando a la cámara. Sí, Cura de palabra, primero pasame por favor. Cura, bien. Sí, este es el libro que hablábamos, sobre el que hablábamos hace un ratito, que es, bueno, una compilación de trabajo de muchos años que editó UNL en su momento. 2009 tiene que haber sido esto más o menos. Bueno, no recordamos. Sí, 2009. Bueno, con poemas, ensayos, como dijimos, y narrativa breve. Sí. Y después el otro libro de tu autoría que trajiste. Este es Las dos músicas. Las dos músicas, también editado por la universidad, ¿sí? Que reúne básicamente poesía, ¿no? Sí, poesía. Bien. Y como hacemos habitualmente... ahí tenés la revista, sí, pásamela por favor. Claro, esta es una revista, libro, trimestral. Bien. Y no hablamos del Arca del Sur. En el Arca del Sur también. También, ahí publicaste y estabas, no sé si de coeditor o... En un momento estuve, sí. Alguna vez vamos a invitarlo a Alejandro Álvarez Durante, el otro día lo crucé. Sí. Y quedamos porque bueno, hubo toda esta movida el año pasado de si cerraba, no cerraba. Bueno, cerraba. Por suerte creo que todo está más o menos bien y sigue el Arca del Sur como librería y la publicación no sé si sigue honestamente. Sí, no, pero ese es un emprendimiento realmente valioso. Muy valioso. Sí, aparte me decía Alejandro que estaban planificando diversos encuentros, eventos musicales, artísticos y poéticos. Sí. Bien, y vamos a hacer un pequeño lugar a los recomendados, a los autores que nos impactaron en algún momento de nuestra vida, ¿no? Y bueno, veo que trajiste unos cuantos. Bueno, sí. Como fondo siempre, bueno, está Borges, obviamente, pero hay un poeta que merece ser, leído profundamente. Roberto Juarros, Poesía Vertical, bueno, yo tengo los 2 tomos. Y veo que han sido leídos y releídos. Y han sido muy marcados. Sí. Con este poeta podés llegar a una hondura. Y Juarros se refiere en su obra pero es extraordinario lo que dice, es como un tipo desconocido, Portia. La verdad es que honestamente no lo conozco, no tengo el gusto, pero bueno, ya vamos a ver si nos encontramos en algún lado. Tendrías que, verlos juntos, porque hay un paralelismo entre uno y el otro. Bueno, y traje un norteamericano, Thoreau. Walden o La vida en los bosques, ¿no? Ese libro me impactó mucho. Traté de leerlo también con prolijidad, digamos. ¿Qué sucede? Muchos invitados nos dicen que están en un verdadero aprieto cuando yo les pido, con toda humildad, elegir, ¿no? Sí, claro, porque, claro que es un aprieto. Porque ahí, ¿qué hace uno, digamos, no? Y algunos de los invitados traen, no sé si es tu caso, Héctor, ante la posibilidad de elegir muchos volúmenes, a veces se quedan con esas lecturas iniciáticas de la adolescencia o de la primera juventud, que de alguna manera funcionaron como una apertura al mundo de la literatura, al mundo de lo literario, ¿no? Por ejemplo, Carlos Justi nos decía,
la semana pasada que, bueno, él trajo el Perseguidor de Cortázar, ¿no? Entonces, sí. Él decía, bueno, lo leí a los 15 años, suponete, algo así, y claro, eso abrió un mundo, no solo a lo literario, sino al jazz, por ejemplo, ¿no? Claro, es un cuento claro, sobre un músico innominado que es Charlie Parker, ¿no? Claro. Bien, ¿y qué tenemos ahí? A Machado y a Borges, ¿no? Y a Borges, sí, al maestro. Hay un poema acá sobre el ajedrez, que es una maravilla. Me habías comentado. Si querés lo leo. Si tenés ganas, pero cómo no. Porque aparte sos un gran lector. No, es un honor. Esto para mí es lo más grande que he leído sobre el tema del ajedrez. Digamos que el volumen que tiene Héctor en la mano es una colección de Sudamericana y que ahí dentro están el Hacedor y el otro el mismo, si mal no recuerdo. El otro el mismo, exacto. Bien. Bueno, y acá tiene 2 poemas, 2 sonetos. En su grave rincón los jugadores rigen las lentas piezas. El tablero los demora hasta el alba en su severo ámbito en que se odian 2 colores. Qué bárbaro. Adentro irradian mágicos rigores las formas, torre homérica, ligero caballo, armada reina, rey postrero, oblicuo alfil y peones agresores. Cuando los jugadores se hayan ido, cuando el tiempo los haya consumido, ciertamente no habrá cesado el rito. En el oriente se encendió esta guerra cuyo anfiteatro es hoy toda la tierra. Como el otro, este juego es infinito. Y después tiene otro. Qué bárbaro. Es impresionante. Es impresionante, realmente. Después tiene este otro, donde también describe las piezas. Tenue rey, sesgo alfil, encarnizada reina, torre directa y peón ladino. Sobre lo negro y blanco del camino buscan y libran su batalla armada. No saben que la mano señalada del jugador gobierna su destino. No saben que un rigor adamantino sujeta su albedrío y su jornada. También el jugador es prisionero, las sentencias de Omar, de otro tablero, de negras noches y de blancos días. Dios mueve al jugador y éste la pieza. ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza de polvo y tiempo y sueño y agonías? Impresionante. Me hace acordar a un poema que se llama Para Beppo o Sobre Beppo, que era el gato de Borges, que decía: ¿de qué divinidad indescifrable somos los hombres un espejo roto? Qué ¿no? grande. Claro, cuando uno lee esas frases, la verdad es que... ¿De qué divinidad indescifrable somos los hombres un espejo roto? Sí. Héctor, la música nos señala que lamentablemente el tiempo se ha agotado. Ha sido un verdadero placer, te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a vos. La visita, estemos en contacto y esperemos encontrarnos en algún momento del futuro inmediato. Bueno, cómo no, muchísimas gracias por la invitación. Ya volvemos.